Miguel Ángel Peré, soy docente de la Universidad de Buenos Aires y estudiante de la Facultad de Abogacía. Estoy en el curso de reglamento porque me parece que es parte importante de la formación ciudadana y me parece que alienta a formarse en una disciplina que es necesaria para cualquier área del desempeño, especialmente a nivel parlamentario. Y le agradezco a Pili Villegas y a su equipo que hacen una labor extraordinaria para acercar a las personas toda esta documentación, despojados de todo egoísmo y la verdad con un franco interés por divulgar todos estos conocimientos. Muchas gracias. El Estado. Y esos son valores de defensa de la libertad. Y la segunda parte, el poder. ¿Ven? Nos mandaron a la segunda parte del poder. Primero estamos la persona, los derechos y la garantía. Y después está el poder, las autoridades. Con gobierno federal, gobierno de provincia. Y cada provincia establece su régimen municipal que tienen que tener, pero que le deja la libertad a cada provincia. Con un poder legislativo, ejecutivo, judicial y bueno, y ahora con el Ministerio Público, que los fiscales y defensores estén lejos del poder ejecutivo. Y después con los capítulos. ¿A nosotros qué capítulo nos va a interesar? ¿Qué sección? Perdón, nos va a interesar la del poder legislativo. Esa es la que yo les digo que vayan leyendo. Yo les recomiendo un libro para ir a que es el de Elio Zarini, Constitución Argentina concordada, comentada y concordada. Ya vamos a dar una fotocopia de esto. Es un libro que tendría que tener todo estudiante de Derecho y ahí van a poder ver. ¿Por qué autor dijo? Elio Juan Zarini. Por lo menos el que estudié yo. ¿Entendieron entonces esto? ¿Se entendió cómo es la Constitución? Ahora, ¿por qué es como es? ¿Por qué y para qué son y cómo son? Ese es el tema. Y acá esto es importante. Voy a leerlo rápido y vamos a seguir, porque esto da para un curso entero de un año entero. Pero creo que es importante que sepan por lo menos, y cada uno de ustedes verá cómo quiere leer o estudiar. Pero que es algo que tiene que saber leer. Son resultantes de una matriz de pensamiento de esencia ancestral en el judeo-cristianismo. ¿Por qué judeo-cristianismo? El que mandaba, estaba la esclavitud, ¿se acuerdan? Los libres, para llamarlo de alguna forma, eran pocos. Era otra sociedad. Entonces el que mandaba era divino. Y de golpe, esto no estoy hablando de religión, estoy hablando de... Sí, es religioso, porque el origen también es religioso. Pero estoy hablando desde un punto de vista laicista, si quieren llamarlo de alguna forma, que no es tampoco. Apareció un hombre que se llamó Abraham, que ayer hablando, que dijo, no, el Dios no es uno. Como diciendo, el rey es rey, pero no es Dios. Porque el único a que el hombre se tiene que arrodillar es a ese Dios que está en los cielos y que no tiene imagen. A ese se tiene que arrodillar, pero no ante ningún otro hombre. Después vino Moisés. ¿Qué dijo Moisés?
dio las tablas de la ley. ¿Cómo se va a organizar esa sociedad judeo? Y da lo que se llaman los mandamientos. Y nuestra sociedad está organizada desde los mandamientos. ¿Recuerdan los mandamientos algunos? Y está organizada así. Los pilares básicos sociales se dan con los mandamientos. Y después viene Cristo, que pone en cuestionamiento determinados principios y que dice que es para todos los hombres para todos los hombres de buena voluntad. Y cambia la historia. Pero a mí es la continuación. Por eso el Papa Juan Pablo II reconoció que eso fue un hecho revolucionario, que los judíos son nuestros hermanos mayores. En el siglo XII, ¿hasta ahí lo entendieron? Es la interpretación mía que me parece que es, pero quiero dejársela. Pues si no entendemos esto, que es el origen, corta con el rey Dios, se corta con la idea de un rey Dios. Ya no hay rey Dios, una cosa es Dios y otra cosa es el rey. En el siglo XII, el inicio de un proceso a partir de la idea que la función de gobernar debía estar limitada por el derecho. El derecho debía limitar la función de gobernar. Ya empezamos avanzando. El derecho que debe de quedar escrito. ¿Por qué? Bueno, las palabras te las lleva el viento. Y fíjense que allí en Inglaterra, en 1215, con la sublevación de los principales súbditos del rey, Juan Sin Tierra era porque había perdido tierras en Francia, por eso se llamaban Sin Tierra. No es que no tenía tierra, sino que era bastante malo para la guerra. Entonces perdió tierra en Francia, lo llamaban Juan Sin Tierra. Pues no cumplía con su palabra, limitando con acciones su poder. Y de allí lo que habrán escuchado ustedes llama la Carta Magna. Le dio una carta a los súbditos del rey, porque nada estaba el rey, pero también estaban los nobles. Habían sus internas siempre. No es que era todo armado. La lucha por el poder siempre existió. La prueba está que, bueno, la Revolución Francesa se produce cuando se divide la nobleza y se divide la iglesia, los clérigos, y apoyan a los estados llanos, general, sería la burguesía. Bueno, pero esto que inicia un proceso que tiene un hito fundamental en el nacimiento de la monarquía constitucional de 1688. Ya el monarca tendría una carta constitucional y estaría sujeto al Parlamento. Los ingleses la llaman la Revolución Gloriosa, porque siempre los ingleses se pegaban con los franceses. Entonces decía que la Revolución Francesa fue el fracaso más glorioso de la historia, pues todos hablan de libertad, igualdad y fraternidad, pero ellos dicen, sí, pero ¿qué si finalmente terminaron con un emperador, hijo de la baja nobleza, que era Napoleón? Entonces, ahí hay un juego. Esto desde el proceso político, pero desde lo doctrinario, la concepción de limitar en forma escrita el absolutismo encuentra la idea central en Santo Tomás de Aquino en 1225. Vive en ese tiempo con su doctrina del derecho de rebelión a la opresión.
Ustedes saben que los grupos montoneros, muchos se formaron de los signos de los círculos católicos. Muchos nacieron de ahí, de parroquias, de iglesias, ¿sabían? Montoneros. Una de las bases era la doctrina del derecho de rebelión a la opresión. Como había una dictadura, bueno, va muy bien. Eran tomistas. Este pensamiento cristiano parte de que el poder político pertenece a la comunidad, procediendo de Dios, por lo cual el monarca detenta el poder mediatamente de Dios e inmediatamente del pueblo. Recordemos que estas ideas fuerzas fueron claves en todo nuestro proceso revolucionario, ¿se acuerdan? De mayo. Incluso la división originaria dentro de las invasiones colonialistas del siglo XV en estos terruños se dividió entre conquistadores y evangelizadores. Allí están Vitoria, Mariana, Suárez. Vean la película La Misión y van a entender por qué el Papa piensa como piensa. La Misión era una película que actúa, ¿cómo se llama? Robert De Niro. Y ahí van a ver la lucha y por qué los jesuitas piensan como piensan. Ahí se va a entender y por qué el Papa dice las cosas que dice. Además de la coyuntura histórica en la cual le tocó ejercer el papado. Pero ahí está. Su formato en los tiempos modernos, o sea, este formato. Preámbulo, primera parte, porque antes la Constitución era un conjunto de reglas, normas, ya está todo junto y se mezclaba todo. Este formato, ¿cómo vamos con el tiempo? Profe, los chicos se tienen que ir al secundario, así se van. Bueno, sí, los chicos se van, los que tengan clase se van, desde ya. Y así después Bueno, sigue. sí. Su formato en eso aparece con Copérnico, Galileo. Yo largo todo esto para que vayan leyendo todos entretenimiento qué significaba esto. ¿Qué significa en el formato? De golpe apareció el modernismo, dice. Copérnico, el cielo, el mundo no es, la Tierra no es el centro, está el heliocentrismo empezó a cambiar la concepción. Aparecieron Galileo, Newton con todas las máquinas y dicen, si las máquinas sirven para perfeccionar la vida humana, lo cual es cierto. A ver, una heladera es una máquina. Y enfría y podemos tener la comida. Así, una pavada, pero son las máquinas lo que va. Esto es producto. Las máquinas. Para ordenar la sociedad, ¿por qué no hacemos una máquina también? Entonces inventaron esta cosa de una parte, segunda parte, tercera parte. Y ahí resultan los códigos, la división del derecho, ¿no es cierto? La idea de una estructura ubicándola en un texto escrito. Ya no son todas las reglas iguales. Por eso estas estructuras codificadas, estas estructuras armadas en el texto de la Constitución. Y ahí tenemos, bueno, Galileo, Newton, Maquiavelo, Descartes, Lutero, lo que decíamos, Hobbes, Montesquieu, la paz de Westfalia, cuando aparecen los estados, cae el Sacro Romano Imperio Germánico, empiezan los estados-naciones, la independencia de América, Estados Unidos 1776, y fíjense que años después, la Revolución Francesa.
la Primera y Segunda Guerra Mundial, Karl Marx, la Revolución Rusa, la caída de la Unión Soviética. Ah, me olvidé uno yo. Gutenberg, no lo puse a Gutenberg. Gutenberg quedó en imprenta, cambió todo. Me acordé pues, cuando puse automatización y masificación de la información. Todo esto que hace, como se llama, Claudio, que permite hoy con las redes sociales. Fíjense cómo cambia todo. A la gente no va tanto a los partidos políticos, va a las redes sociales. Y aparece la personalización y el rol protagónico de la persona. Ya no va al partido, va por las redes a las personas. O sea, es un cambio enorme que tenemos. Las movilizaciones se hacen por las redes sociales hoy. El 1A o el 3N y todos esos números y letras de días y horas. Claro, todas las convocatorias. ¿Qué? Las convocatorias se hacen. Claro, todas las convocatorias. Cambió esto. Esto es tan revolucionario como la imprenta que inventó Gutenberg, que permitió que la gente lea, empiece a leer y se masifique la enseñanza y la educación. A ver. Aquí está, esto es un cuadro comparativo del Congreso Nacional. El sistema bicameral, que es lo que nos interesa a nosotros. Origen ancestral. Tiene un origen ancestral, acá me olvidé de ponerlo. Se llama el Sanedrín. ¿Quiere hablar alguna vez del tribunal del Sanedrín? Jesucristo. El que condena a Jesucristo. Fue un tribunal. Estaba sentado el sumo sacerdote y a los dos costados estaban los escribas. Y en semicírculo era el Sanedrín. Ya se configuró. ¿Por qué? Porque estaba esa idea de que había que juzgar, no era el rey Dios. Había que juzgarlo a Cristo por un rebelde, etc. Pero acá lo que nos interesa no es el juzgamiento de Cristo, sino cómo era el formato y para qué era. Después tenemos la Grecia clásica con la Eclesia y el Consejo de Ancianos, la Gerusia de Geronte. La Eclesia, de ahí viene iglesia, porque era la asamblea del pueblo. Ustedes ven el Partenón, a ver si se imaginan cómo era. ¿Se acuerdan que estaba arriba de un monte? ¿Vieron cuando eligen papa que aparece el humo blanco y el humo negro? Cuando había humo blanco llamaban asamblea. ¿Por qué? No había ni radio, ni televisión, ni nada. ¿Cómo se guiaban? Se guiaban por eso, quemaban. Entonces llamaban a la asamblea, a la reunión, que entre paréntesis las elecciones eran, no había elecciones, era sorteo para los cargos. Pero participaba, y como el pueblo trabajaba abajo, arriba estaba la reunión, y ellos, si había reunión, era el humo negro. De ahí viene, ¿por qué? Del Consejo de Jerusia, Roma, está el Senado romano. ¿Cómo era el Senado romano? Vimos también semicircular. Y la iglesia, el Colegio de los Cardenales. Cuando uno ve la reunión del Colegio de Cardenales, dije, esto es lo que queda del Imperio Romano. Esto es la estructura del Imperio Romano. Además, autoridad. El Papa es el Papa, punto. Entonces mantiene la estructura de poder. Se habrá dividido, pero lo mantiene. Y encima hacen voto de pobreza, obediencia y castidad más o menos. Pero con solo de pobreza
y obediencia dan su vida a eso. Fíjense usted, y 10 tipos que están decididos a dar su vida por algo, y fíjense si no los ISIS, 10 locos que pueden hacer un desastre. Yo me acuerdo que en literatura teníamos un profesor que se llamaba Arístides Demóstenes Sordelli. Las tenía todas, no se faltaba ninguna. Nosotros nos reíamos todos, bueno, colegio secundaria. Y una vez nos dijo una cosa que me quedó para toda la vida. 5 tipos decididos a todo, a dar la vida y todo, conmocionan el mundo. Y lo vemos en ICI ahora. O sea que el tema de la libertad, el tema de ese es todo un tema. 5 locos hicieron un desastre. En Inglaterra eso pasa a la Cámara de los Comunes, donde representa la burguesía. ¿Se acuerdan? La Revolución Gloriosa. Se empieza a dividir y los hombres de la burguesía, los comunes, de ahí el nombre, crean la Cámara de los Comunes y la otra la Cámara de los Lores, que era la nobleza. La Constitución de Estados Unidos toma eso, pero lo toma desde otra dimensión. Cámara de Senadores. Eran los más ancianos y los que tenían mayor efectivo, o sea, la alta burguesía. O sea, reemplazaron los títulos nobiliarios por el poder económico. Los propietarios, grandes propietarios, etc. Y la Cámara de Representantes, que era la Cámara de los villorios del pueblo. Pero igual no podía ser cualquiera, diputado. Acá puede ser cualquiera senador. El año pasado hizo un trabajo un alumno que está en un bloque o con el senador Basualdo estaba, Miguel Ángel García Díaz, ¿no? Sí, Díaz hizo un trabajo interesante que se lo voy a traer la próxima vez. ¿Ustedes saben los requisitos para ser senador? Uno de los requisitos es ganar 2.000 pesos fuertes. ¿Lo sacó la reforma del 94? Bueno, eso es historia también. ¿Por qué es historia? Porque está mostrando lo que era ser senador. Y está. Y no lo sacó la reforma del 94. Por eso yo digo que la Constitución, más o menos, la estructura se mantiene. Y eso era el Senado. El Senado era la idea de que era una Cámara que, bueno, debía de tener determinado ingreso. Está bien, no se aplica. Pero yo quiero saber si aparece alguno de estos Maldonados, si aparece y quiere ser senador, ¿qué pasa? Si no le impugnan el diploma. Creo que no, ya a esta altura de la evolución, pero en la Constitución está. Dice los requisitos de la edad, 30 años, diputado 25, ya está, anciano, ¿se dan cuenta? Claro, porque en esa época tener 30 años era ser un tipo ya vivió, 1853. Hoy 30 años, ojalá. Aparece considerado un tipo, y vivía 50 años, si te agarraban una gripe fuerte y pasaban para el otro lado. Una angina de pecho. Yo tuve una angina de pecho. Me pusieron 2 bypass y se terminó. Mi abuelo y mi bisabuelo murieron de angina de pecho. ¿Qué era eso? Un infarto. Lo llamaban angina de pecho. Y hoy la tecnología y el avance científico médico hace que aquí usted me tiene que aguantar a mí. ¿Entienden? O sea, el mundo cambia, pero
políticamente más o menos mantiene la misma matriz. Lo que pasa, bueno, la propuesta fue la Revolución Rusa del 17. Duró menos de un siglo y terminó en un fracaso. ¿Por qué? Y la gente le gusta ser liberal capitalista, guste o no. Con todos los errores o crisis. Lo que pasa es que el Estado tiene que asegurar que se asegure la libertad de comercio, que el Estado da educación hoy. El Estado. Salud. Y salud tenemos que ser la obra social del gremio, que van a matarlo del gremio, pero la verdad que el gremio tendría que estar teniendo obra social. Tendría que tener el Estado, o sea, cualquiera va a cualquier pública y ahí se educa. Y va a una escuela pública y se educa bien. Y la salud la tiene que tener el Estado, que anda desviando fondos para él. Porque después aparecen los vivos haciendo su negocio. Van a decir de todo, van a repudiar. Pero es la realidad, para eso se pensó el Estado. Que dé salud y educación. Y seguridad. Para eso también el Estado. Y eso es lo que se tiene que reponer. En un marco de una concertación en un ámbito deliberativo, conciliar intereses, es decir, ponerse y decir, bueno, vamos, dejémonos de macanear y la verdad nuestra es esta, sí, basta, ya está. Mientras no se logre eso, vamos a seguir a los tumbos, por lo menos en mi idea. Este otro muchacho que les dejo para que recuerdan, que algunos no recuerdan, algunos sí, Jeremías Bentham. Le estoy dando, uno siempre habló de Alberti, de Washington, de Jefferson, ¿no es cierto? ¿Está momificado? ¿Qué? Dice que está momificado. Sí, Jeremías Bentham. Después ya vamos a hablar de él. Les voy alargando esto a cara para que se vayan, pues estamos en reglamentos de cámara. ¿Alguien sabe quién fue Jeremías Bentham? ¿Y qué importancia tiene respecto de este curso que estamos dando? Bueno, ¿Nadie? yo no ¿Mi quería, alumno? No está. Yo quería pasar para que bueno. se asocien este tipo. Existe este personaje. Bueno. Después ya vamos a hablar, porque si no me pongo a hablar de cada uno de estos y no terminamos más. Sí. Juan José Paso. Este fue en la sala de representantes el que hizo el dictamen sobre el primer reglamento, base de nuestro reglamento, Juan José Paso. Se aprendió en todas Paso, pero era soltero, pedernido, se ve que podía dedicarse a varios juegos. Manuel García, otro personaje, firmó el dictamen, era miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Sala de Representantes, que hicieron el reglamento de la Sala de Representantes, que es el reglamento madre de nuestro reglamento, de ambos, de diputado y de senado. Sala de Representantes. ¿Alguno fue a la Manzana de las Luces? Sí. ¿Vieron que hay una sala ahí adentro? Sí. Bueno, en esa sala se sancionó el primer reglamento madre nuestro. En esa sala le dieron la suma del poder público y las facultades extraordinarias a Juan Manuel de Rosas. En esa sala juró Bartolomé Mitre, el primer presidente de la Nación Argentina. Miren la importancia. En esa sala además se había hecho la convención del 24 al 27, la Rivadaviana, que lo eligen a Rivadavia llamado primer presidente. ¿Ven? Manzana de las Luces, sala de representantes. ¿Es hora ya? ¿Ven? Acá. Esta es la sala de representantes. Todo estudiante
relacionado o interesado de los cuerpos del Congreso y del Parlamento tendría que ir a conocer la sala de representantes. Es la sala madre. Manzana de las Luces, ¿ubica la Manzana de las Luces? Ahí era, a ver acá, aclarar el significado de la palabra reglamento y su utilización diversa. Hagamos un poco de historia de los acontecimientos y los hombres que hicieron a la sanción de ambos reglamentos como cuerpo normativo orgánico, el cual tiene un origen común en el año 1822 en la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la Manzana de las Luces, aquella que originariamente perteneciera a la Compañía de Jesús, la orden religiosa conocida como los jesuitas, al que pertenece el actual Papa, que fuera expulsada por el rey de España y expropiado todos sus bienes a fines del siglo XVIII por predicar una concepción del hombre y del mundo y de la vida enfrentado a los absolutismos y a lo que hoy se denomina el neoliberalismo, incipiente en aquel tiempo histórico por lo que representa. Acá me pueden dar lugar a cualquier discusión, pero es así, esa Manzana de Luces. El Colegio Nacional de Buenos Aires, el Colegio Real San Carlos. Después está la iglesia de San Ignacio. Y la Manzana de las Luces, que era el lugar de los jesuitas. Después vino Rivadavia y expropió todo. Lo echaron a los jesuitas en connivencia con el rey, y el Papa miró para otro costado. ¿Por qué? Porque, claro, porque eran productores de mate en Misiones, tenían extensiones, y trabajaban con los indios y vendían a un precio muy barato la yerba. Y a los intereses ingleses eso no les gustaba. Entonces lo terminaron haciéndole el boicot. Por eso yo me reía, ¿se acuerdan cuando subió Cristina? Bueno, subió el Papa y fue Cristina a darle a saludar al Papa. ¿Qué le regaló? Un mate. Yo me reía. Por lo menos se dan cuenta que la chantada de nuestros organismos. ¿Cómo le regalaron un mapa al Papa? Si hicieron lo que hicieron el mate. Igual no hay que regalarle nada, con toda la plata que tiene el Papa, nada. ¿Qué? Un kilo de yerba. Que no hay que regalarle nada al Papa, con toda la plata que tiene. Sí, bueno, Por eso eso lo que en la Argentina. al margen de esas expresiones que se pueden dar. El Papa no tiene nada, si se voto de pobreza y obediencia. A ver. Pero una pregunta. Estamos transmitiendo en vivo, Sí. de hace unos minutos, y preguntaron desde Paraguay qué relación, si en algún momento se va a hablar de relación, por ejemplo, el reglamento de cámaras de Paraguay con Argentina. Sí, bueno, eso tendría que ver. No se vaya del tema. Sí, en algún Sí. momento. Tendría que ver, hacer comparativamente el reglamento. Miren, en esta materia está todo por hacerse, ¿eh? Hay un campo de investigación y de estudio incalculable, tienen todo para hacer. En diputados está el libro de Schinnelli. Y acá y en Senado hay un solo libro que es Historia del Reglamento de la Cámara, del artículo del Reglamento de la Cámara. Y nada más. Y se terminó, sí. Me llamo Alejandro, por favor. Sí. Hay un movimiento internacional que todavía está muy académico, muy intramuros en ciertos espacios, que habla sobre la revolución digital y la era digital. Total. El cambio del Estado westphaliano, que tiene sus pilares sobre integridad territorial y... Claro, la soberanía de los estados, territorio, etcétera. Entonces, en este sentido, uno ve, si empieza a analizar, de que toda la estructura de los estados van a cambiar y por consiguiente las constituciones. En la Argentina, en las cámaras,
¿hay gente pensando en este futuro próximo cómo va la evolución de la tecnología, que en 5 años esta revolución va a impactar de lleno? Muy pobre. Muy pobre. Están pensando en la rosca de mañana. ¿Qué quiere que le diga? Esto es la verdad. Discúlpenme, legisladores, todo. No hay una historia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y se ponen con grandes cursos, eso. Está todo por hacer en el tema reglamentario, parlamentario, está todo por hacer. Estamos en términos, profe. Sí, está todo por hacer y ustedes pueden hacer. Cada uno de ustedes puede ir haciendo, y en esto la Asociación de Peritos Legislativos, que está la presidenta, les va a apoyar. Quieren hacer un trabajo de investigación, como hizo Díaz, y la próxima clase se lo traigo. Pero cada uno de ustedes puede tener un tema y desarrollarlo y publicarlo y ser novedoso. No hay nada, señores. No hay nada, hay muy poco sobre lo que es derecho parlamentario, muy poco. Y sobre reglamento de las cámaras, como dijo, un libro, él ha sido uno de los estudiosos acá dentro del Senado, y en la Cámara de Diputados está el de Schinnelli, que es... No, ojo, también hay hay muchachos, otras más, sí. Hay muchachos que han, bueno, muchachos de mi edad, pero no digamos muchachos. Sí. El Como doctor una Ubertone, sí. Pérez Bourbon. Pérez Bourbon, son gente que ha trabajado, estudiado, y Juan Mazzini, o sea, Sí, sí, hay hay gente que ha trabajado, estudiado e investigado. ¿Qué? El nombre del título del libro de Sumás. ¿Cuál? El libro de Schinnelli, ¿cómo se llama? Reglamento de la Cámara de Diputados comentado debe ser. Ese es diputado. Pero llega hasta el 89 por ahí. Sí. Por eso está todo por hacer. ¿Ustedes les gusta un tema del reglamento de ahí? En la próxima clase vamos a ir viendo y se van a dar cuenta. Está todo por hacer e investigar, todo. Sí. ¿Existe algo escrito respecto a las relaciones entre nación y provincia? ¿Respecto de qué? De las relaciones entre nación y provincia desde el punto de vista parlamentario, que es la discusión que tenemos todos los días. Creo que estaban dando un curso ahora de federalismo, ¿no? Sí, sobre federalismo ya terminó el... Era pero, más político, ¿no? La relación de provincia y nación. Sí, está, hay muchas obras, eso puede ver. Y yo le diría, hoy hay algo que es de loco, porque me permite a todos estar en tu casa y poder recuperar. Antes teníamos que ir a la biblioteca nosotros. Ahora vas, Google, y te saca material. Está bien, tenés que ir a la biblioteca igual, sí, ya termino. Pero las facilidades con todo esto que tenemos, fíjense lo que está diciendo Banján. Están preguntando de Paraguay dónde hacemos una cosa comparativa. En este momento. Yo lo felicito a la PLEJA, la Asociación de Peritos Legislativos, esta avanzada tecnológica. AFLEJOK Facebook. Y en YouTube, Asociación de Peritos Legislativos. Facebook, AFLEJOK, estamos saliendo en vivo. Bueno, ya me echan. Bueno. Les agradezco. Gracias. Feliz día.